Filemón, hermanos. Filemón. Filemón. Libro de Filemón. A mí me está gustando estudiar el libro de Filemón, porque pues cualquiera puede hacer una lectura de 5 minutos relajada y encontrar algunas lecciones para su vida y entender como la trama principal del libro. Eso es muy sencillo. Cualquier persona teniendo su devocional del libro de Filemón puede sacar contenido, porque toda la palabra de Dios es útil. Pero algo que últimamente he descubierto es que hay partes que empiezan a tomar fuerza en mi corazón. Por ejemplo, estas últimas veces yo le dije que he estado leyendo varias veces Filemón, pero la frase prisionero de Jesucristo, ¿cómo me impacta? Pablo está diciendo, 2 veces aparece la frase prisionero de Jesucristo. Y usted no tiene a veces ni siquiera el carácter para aguantar una crítica por ser cristiano. Pero Pablo decía, yo soy prisionero de Cristo. A mí me impacta eso, ¿sí? Algunos cristianos, no voy a decir que soy cristiano porque me van a hacer bullying. ¿Sí está conmigo? Y me impacta. Pablo, prisionero de Jesucristo. Y otra cosa que a mí me impacta en mi corazón es el versículo 5, cuando dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Yo quiero oír, hermanos, de su amor y de su fe en el Señor Jesucristo. Yo quiero oír de ustedes, ¿sí? Me gustaría oír de la fe de ustedes, del amor que ustedes tienen para con el Señor Jesús. Porque por eso estamos aquí, ¿no? Por amor y por fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero cada vez que leo esa frase, a mí me reta. Mi fe, mi amor deben estar en el Señor Jesús. Esa es una buena actitud sobre la cual edificar nuestra vida cristiana, ¿no? El amor y la fe que tenemos hacia el Señor Jesús. Pero hoy vamos a hablar de otro personaje. Recuerde que hay varios personajes que brillan aquí. Habíamos visto acerca de que hay varios personajes aquí. Yo le llamé a esta serie de predicación, si usted recuerda, cristianos ejemplares, porque de verdad que hay varios cristianos ejemplares. ¿Se acuerdan ustedes? Está Pablo, obviamente, está Filemón, está quien pensamos que a lo mejor fue su esposa, ¿no? Tiene nombre de verdura su esposa, ¿cómo se llama? Apia, ¿verdad? Nombrecito, pero bueno, pues ahora sí que ella no tuvo la culpa, sino sus papás. Apia, otro que a lo mejor pudo haber sido su hijo o su colaborador, Arquipo. ¿Y se acuerdan qué iglesia es la que ellos estaban ahí? ¿En dónde estaban sirviendo? ¿Iglesia de qué? Colosas, la iglesia de los colosenses. Yo les decía, esta bien pudo haberse llamado segunda carta a los colosenses. Y estoy hablando en serio, porque la carta Pablo dice, es para ti, pero léala todos los de la iglesia, si ustedes recuerdan. Entonces bien pudo haberse llamado segunda carta a los colosenses. Y hay varios personajes aquí, hermanos, pero hoy vamos a hablar de Onésimo, que es precisamente uno de los personajes principales de esta epístola. Y vamos a orar, hermanos. Yo le quiero pedir que usted ore en su corazón, que le diga, Dios, háblame algo a mi corazón, quiero saber algo de ti, enséñame algo a mí, porque yo no conozco su corazón del todo, pero Dios, que conoce todos los corazones, puede hablarle a su corazón. Pídale que Dios bendiga al predicador, que bendiga sus oídos. No le haga caso a esa música horrible que está allá afuera. Ore que se les queme. No, ni modo, hay que aguantar. A lo mejor súbale, hermano, nada más súbale. Trato de hablar un poquito más fuerte, pero espero que no les sea tan de distracción. Yo soy muy sensible, entonces yo me distraigo muy rápido. Entonces, las motos, sonidos, algún hermano que está con el celular ahí mientras yo estoy predicando ya me está distrayendo. Yo soy fácil de distraer, por eso mi hija Ariel es así, ¿verdad? Yo me distraigo, ¿verdad? Entonces, vamos a orar y pídale a Dios que le hable a su corazón. Señor, en esta tarde queremos ser mejores cristianos, como estos cristianos ejemplares que tú has puesto en la epístola de Filemón. Te pido, Padre, que nos hagas entender tu corazón, cómo nos ves, cómo es lo que tú quieres que tengamos en nuestra mente, las decisiones que quieres que tomemos, y que hables a nuestra vida, Señor. Te lo ruego. ¿Cómo este tema va a ayudar
a los creyentes a ser más maduros si tan solo cachamos lo que tú dices aquí. Ayúdanos, Señor, háblanos al corazón y que podamos salir no solamente instruidos, sino contentos y conocedores de tu voluntad para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en el mundo empresarial se aprecian a las personas útiles y efectivas. Si usted está en una empresa trabajando, se aprecia la efectividad. Por ejemplo, hay un libro muy famoso en el ambiente empresarial, muy famoso, lo puede buscar, lo puede hasta tener en PDF y todo. Se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El autor es Franklin Covey. Es muy famoso este hombre. De hecho, él tiene sus propias agendas. Las mejores agendas que yo conozco son las agendas Franklin Covey. Entonces, cuando estuve en Estados Unidos compré una o dos. Son carísimas, obviamente. Si usted quiere consentir a su pastor, busque una Franklin Covey para enero 2025. No, no es cierto. Pero son agendas muy famosas. Y este hombre, que es un hombre religioso, se dedica a eso, a la administración, al liderazgo, a las conferencias para equipar a las empresas. Y bueno, este libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, a lo mejor usted lo tiene en casa, léalo, o si no puede hacer lo que yo hice, puede ver los 7 principios que se los voy a decir ahorita y ya con eso, ¿verdad? Agarre uno para su vida y ya. Hábito número 1, ser proactivo. No reaccione a un problema, piense qué problemas va a haber en el futuro y sea proactivo. Por ejemplo, ¿sí sabe usted que algún día sus finanzas no van a estar tan bien como hoy? ¿Sí sabían o no? Bueno, algunos sí saben, algunos como que dicen, no, pastor. Déjeme reventarle su burbuja, sus finanzas no siempre van a estar bien, así que es mejor, ahorita que anda bien, ahorre un colchoncito para las emergencias. Ser proactivo. Segundo, comenzar con el fin en mente. Cuando usted va a comenzar a hacer algo, primero tiene que pensar, a ver, ¿cuál es mi tirada? ¿Qué busco hacer? Por ejemplo, cuando hermanos hacen pan, ayer también Brian, cuando van a empezar a hacer pan, ¿qué es lo primero que tienen que saber? ¿Qué pan van a hacer? ¿No? Digo yo no sé hacer pan, pero me imagino que quien se va a meter a hacer pan, lo primero que tiene que saber es cuál pan voy a hacer, ¿no? O no creo que Edgar esté con la masa y esté pensando, pero ¿cómo qué pan voy a hacer? No creo, ¿verdad? Yo creo que ya debió haber pensado, debió haber comprado los ingredientes y todo listo, ya en la mente ya sabe qué quiere hacer. ¿Sí están conmigo? Eso es comenzar con el fin en mente. Número 3, poner primero lo primero. En inglés, first things first, ¿ok? Las primeras cosas primeras. Dale prioridad a lo que es verdaderamente importante en tu vida, ¿ok? Dale prioridad a lo primero, lo primero, ¿ok? Entonces, esto nos ayuda. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo cada día? Lea su Biblia, empiece con eso y va a tener un mejor día. Va a haber batallas, pero lea su Biblia. Primero lo primero. Hábito 4, pensar en ganar. ¿Qué significa ganar? Que usted busque una decisión que pueda ser beneficiosa para varias personas. Por ejemplo, yo me puse a pensar en esto. Ayer mis hijas querían irse con sus abuelos y en el coche. Y también Ariel quería irse con su abuelita en Ganar Almas. Entonces, sí fue Ariel, ¿verdad? Sí. Entonces le dije, sí, puedes irte. Y yo dije, esa es una decisión ganar. Gana el papá, porque descansa. Número 2, gana la abuelita, los abuelitos, porque ellos quieren ver a los nietos. Y ganan los nietos, porque siempre los consienten y siempre les compran cosas que no merecen. ¿Sí o no? Entonces eso es ganar. Cuando los nietos van con los abuelos, todo el mundo gana. Ganan los abuelos, ganan los nietos, ganan los papás, todo el mundo gana. Entonces cuando mis papás nos han hecho el favor de cuidar a nuestras hijas, mi esposa y yo nos sentimos así como que de novios, así. Y le puedo agarrar la mano y sin que nadie nos interrumpa y le puedo dar un beso sin que ahí estén las niñas, guácala, y ya saben. Entonces, ganar, pues, ok. Pero no voy a predicar esto, nada más estoy hablando de este punto. Esto no es la predicación, no se asusten, hermanos. El pastor está predicando de otro libro, tranquilícese. Hábito 5, buscar primero entender, luego ser entendido. Eso sí se me hizo muy interesante. Cuando hay problemas en la vida, primero busque entender a la otra persona, no ser entendido. Por ejemplo, un matrimonio. Si primero tratas de pensar por qué la otra persona hizo lo que hizo, muchas veces nos va a hacer quitar el enojo. Número 6, sinergizar. Esta palabra significa que somos tan diferentes, pero que cuando trabajamos juntos salen las cosas mejor.
Bendito el Señor, ustedes no son como yo. Y bendito el Señor, yo no soy como ustedes. Ahora, le puede sonar extraño, pero es que usted tiene dones que yo no tengo. Y usted no tiene dones que yo sí tengo. ¿Sí? Y no, aquí no es de soberbia, aquí somos diferentes. Bendito el Señor, usted no tiene 10 pulgares. ¿Sí está conmigo? Bendito el Señor, tenemos diferentes dedos con diferentes funciones, uno flaco y uno gordo. Y no estoy hablando de los hermanos. Uno flaco, uno gordo, uno alto, uno bajito, uno aquí de este lado, y uñas, y qué bueno que no tengo 4 manos para caminar, 2 pies, 2 manos. Sinergia significa, sinergia dicen, 1 más 1 no es igual a 2, es igual a 3. Sinergia, 1 más 1 es igual a 3. Y hábito 7, afilar la sierra. O sea, entre más filoso esté uno, mejor puede hacer las cosas. Bueno, ya le acabo de hacer el favor de explicarle un libro de 200 páginas, de nada, las comisiones al final de la predicación, hermanos. Pero hermanos, mire, este libro sí es interesante, ha tenido éxito en el mundo empresarial. Hace muchos años yo vi este libro en mi casa, creo que se lo hicieron leer a mi mamá, y yo creo que ya ni se acuerda de ella, pero no sé, pero sí se acuerda, ok. Pero mire, es porque en el mundo empresarial la gente quiere que los empleados sean gente útil. ¿Está conmigo? Ahora, ¿por qué hablé de todo esto? Quiero que usted sepa algo. Dios quiere que usted sea una persona útil en la obra de Dios. Dios, cuando hace algo, le da una utilidad. Dios no creó las cosas de balde, hermanos. El hombre dice, no, pues ¿para qué sirve la apéndice? Pues quién sabe, mejor opérala. ¿Para qué sirve la vesícula? Para nada, sácala. Dios no puso las cosas ahí para nada, hermanos. ¿Para qué sirve la tiroides? Para nada, tú sácales un chicharito y quítalo. El hecho de que los médicos no sepan muy bien para qué funciona algo, aunque la tiroides sí saben para qué sirve, ¿verdad? Pero no se sabe muy bien para qué sirve todos los órganos. Hasta dicen que evolucionamos. El hecho de que no sepamos muy bien para qué sirve no significa que no sirva, que no tenga una utilidad. ¿Está conmigo? Dios quiere que usted y yo seamos creyentes útiles para su gloria. Nos salvó por su gracia para su gloria. En Efesios dice 3 veces, Efesios capítulo 1, para alabanza de su gloria. ¿Sí se acuerdan? ¿Para qué fuimos salvos nosotros? Para alabanza de su gloria, pero para serle útiles, mis hermanos. Ahora, en el libro de Filemón vemos un esclavo inútil, podemos decirlo, donde Dios lo transforma en una persona útil. Y yo le titulé a este mensaje, un hombre de inútil a útil. Ahora quiero que vea Filemón, versículo 8 al 11. Y quiero que vea lo que Pablo habla acerca de Onésimo. Acuérdense que Pablo está escribiéndole una carta a Filemón, su amigo, hermanos en Cristo. Pero quiero que observe qué es lo que dice Pablo de Onésimo, ¿ok? ¿Ya lo tienen? Lo leemos juntos, del versículo 8 al versículo 11. ¿Cómo dice, hermanos? Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego que por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Sí vio el versículo último? De ser inútil a ser útil. No lo estoy insultando a Onésimo, es lo que está diciendo Pablo. Nos fue inútil, pero ahora es útil. Y quiero hablarle en este tema, en esta tarde, hermanos, de cómo los cristianos podemos ser de inútil a útil. Cómo podemos ser útiles para nuestro Dios. Dios quiere usarnos. ¿Sabía que Dios puede hacer todas las cosas sin nuestra ayuda, pero le gusta usar instrumentación humana? Piensa en la Biblia. Dios, cuando quería hacer algo, no lo hizo solo. ¿Usted no cree que Dios pudo haber puesto el nombre a cada animal del planeta? ¿Que Dios no podía? ¿Que no tenía la habilidad ni la creatividad? Claro que sí. ¿Pero qué hizo Dios? Adán, ponle nombre a los animales, ándale, ayúdame. ¿Sí?
¿Usted no cree que Cristo pudo haber mandado ángeles para predicar el evangelio a todas las naciones? Sí, yo creo que sí. ¿Pero qué hizo? Es más, en el Apocalipsis, ya que no estén los hermanos de la iglesia, va a mandar un ángel a predicar el evangelio, así dice la Biblia. Pero ¿por qué Dios hizo eso? ¿Qué hizo Dios en lugar de mandar ángeles? Pues mandó a unos angelitos, a nosotros, ¿verdad? A su iglesia nos encargó, por tanto, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ve lo que estoy diciendo? Por todas partes Dios quería hacer algo. Dios quería salvar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿Y qué hizo? ¿A poco no pudo haber mandado las 10 plagas así? Órale, ahí te va. Sí, pero ¿qué hizo? Dios llama a Moisés y lo usa para su gloria. Entonces Dios le encanta usar a las personas para su gloria y coparticipar con Él. Así dice la Biblia, que somos copartícipes, ¿verdad? Colaboradores de Dios. Ahora, Dios quiere que usted como cristiano sea una persona útil para su gloria. ¿Sí? Ahora, ¿cómo poder ser una persona útil para su gloria? Número uno, el inicio de una vida realmente útil y significativa es ser salvo por Cristo. Onésimo, yo creo que vivió una vida sin sentido. El mensaje sobre Onésimo es que él es un esclavo, ¿recuerda usted? Ahora déjeme hablar un poquito de la esclavitud. La Biblia habla de la esclavitud, pero la Biblia no condona, no aprueba la esclavitud. La esclavitud se habrá abolido hace unos 200 años, pero mire, Dios no está a favor de la esclavitud con mencionar que hubiera algún esclavo o con incluso dar algunas reglas sobre la esclavitud. Si se da cuenta, en el libro por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay reglas sobre los esclavos en la sociedad judía, ¿se acuerda? Ahora, Dios no está aplaudiendo la esclavitud, simplemente como había esclavos, Dios da algunas reglas. Y a propósito, la esclavitud de la cual habla en el Antiguo Testamento no era un asunto de un esclavo, más bien era más bien un trato como un empleado, ¿no? Entonces un judío se empleaba como esclavo, de alguna manera trabajador de alguien más. Entonces no era una opresión como la esclavitud que el hombre ha tenido desde el principio de la era. A propósito, la esclavitud es un tema que, aunque se supone que ya se abolió, todavía hay esclavitud del día de hoy, ¿no? Esclavitud le llaman trata de personas, trata de blancas, estas cosas muy delicadas que desafortunadamente, si alguien dice, no, ya no hay esclavitud, pastor, ¿en qué año vive? Vivo en el año 2024, donde hay trata de personas aquí en la Ciudad de México, ¿okay? Entonces es un tema muy difícil, muy triste. Pero la Biblia no está a favor de la esclavitud. Más bien se dan principios como los creyentes debían ser, ¿verdad? Y les dice a los creyentes en las cartas, ustedes son esclavos, traten de liberarse. Y si ustedes son libres, no se sientan tan libres porque son esclavos de Cristo. Es lo que dice la Biblia. Ahora, hermanos, en los días de Cristo, la esclavitud en Roma era muy frecuente. Mire, en el Imperio Romano, según las estadísticas, había 1 millón de personas más o menos. Nada más quiero que piense esto. En todo el Imperio Romano había como 1 millón de personas. ¿Qué es eso, pastor? Todo Valle de Chalco, todo Chalco y todo Iztapaluca juntos. Eso es el Imperio Romano. ¿Está conmigo? Mucha gente. En el Imperio Romano la mitad de la gente era esclava. No sé si usted logra entender eso, hermanos. Pero la esclavitud era tan fuerte que la mitad de la gente era esclava. Entonces la mitad de los creyentes en las iglesias eran esclavos. Por eso Pablo le habla a los creyentes y les habla, hermanos, ustedes son esclavos. Aquí hay algunos mandamientos. Trata a tu amo, obedécele, sujétate y además haz las cosas no para tu amo, sino para el Señor. Por eso usted encuentra en el Nuevo Testamento mandamientos a los esclavos, ¿sí? Que hoy los aplicamos a los empleados, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, era un problema muy grande. Ellos se hacían esclavos o por condena judicial o por haber sido vendidos o abandonados por sus padres o por haber caído como prisioneros de guerra. Entonces, la mitad de la gente era esclava, el 50% de la población era esclava. Ahora, legalmente, hermanos, yo creo que había esclavos ahí en la iglesia de Colosas. Uno de ellos era
Onésimo, aunque Onésimo no era cristiano todavía. Ahora, hermanos, a mí se me hizo muy triste, pero legalmente hablando, en Roma, usted sabe que el derecho en México se basa en el derecho romano. ¿Sí sabían eso? Pregúntele a cualquier abogado de este país, pregúntele de dónde surge el derecho mexicano. Todos saben que es del derecho romano. Todos tienen una clase. Yo estoy en la universidad y hay clase, hay licenciatura de derecho ahí, y se necesita dar una clase de derecho romano. Ahora, según el derecho romano, un esclavo era una posesión de la gente. Entonces no tenían valor como personas los esclavos. Eran como un objeto o como una mascota. Y podía hacer el dueño del amo lo que quisiera con él. Golpearlo, abusarlo de la manera que quisiera, matarlo, azotarlo o jugar con él porque era su objeto o su mascota. Y lo que le estoy diciendo es porque quiero que entienda la vida de Onésimo. Porque usted no vive en esos tiempos, no tiene una idea qué significa haber sido Onésimo. Quiero que piense todo lo que Onésimo vivió. A mí no me parece extraño que Onésimo trajera rajadas o cicatrices grandes en la espalda. A mí no me parece algo loco. Imagínese que algún esclavo no tuviera un dedo porque se lo mochó su amo porque así lo quiso. O sea, estoy hablando de cosas muy serias. Por eso es que a veces no nos damos cuenta quién era Onésimo y cómo Dios trató con él. Pero Onésimo tenía esta vida, hermanos. Mire, es como esto. Déjame poner un ejemplo. ¿Quién de ustedes tiene mascotas? Levante la mano. ¿Sí? Sí, mascotas. Casi, levanta la mano, levanta la mano. ¿Se dan cuenta que es como la mitad o más? En esos tiempos, un predicador podría levantar la mano y decir, a ver, ¿quién tiene esclavos? Levanta la mano. Y todo el mundo la levantaba. Un hombre rico podía tener cientos de esclavos. Un hombre pobre, 2, 3 esclavos. Un hombre pobre. ¿Está conmigo o no? Onésimo no tenía una vida, hermanos. Era un esclavo. No sabemos por qué era esclavo, pero era un esclavo. Y este hombre tenía una vida miserable, no era libre. Este hombre, no sabemos, pero yo pienso que era una vida fea, sin valor, sin derechos y sin libertad, hermanos. Onésimo era el esclavo de Filemón. Ahora, no crea que porque alguien fuera cristiano no iba a tratar con decencia a sus esclavos. No. No me diga que usted porque es cristiano siempre trata bien a sus mascotas. No siempre, hermanos. ¿Ok? Hermanos, Onésimo se cansó de tener una vida de esclavo, de objeto. Y dice la Biblia que huyó. No sabemos qué hizo. No sé si estaba harto de una media vida. Estaba harto. No sabemos si le hizo daño a Filemón o a su familia o sus posesiones o le robó y se huyó. Pero yo creo que sí hubo un problema ahí fuerte porque ve el versículo 18, hermanos. Fíjese, dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Fíjese, te dañó o te debe. Entonces, a lo mejor o le robó algo y se fue, o le hizo daño, o no sé qué hizo, y dijo, si yo me quedo aquí me va a matar este hombre. O a lo mejor dijo, yo no sé, ya no aguanto esta vida y yo voy a robarme las monedas de oro que vi ahí escondidas en el colchón, o yo qué sé, y me voy. Y huye con lo poquito que tiene. Ni siquiera la Biblia dice si tenía una esposa o hijos, pero se fue. Y se fue lo más lejos de Colosas, a Roma. Ahora en Roma, hermanos, yo creo que no le fue bien a Onésimo. Porque la Biblia dice que Pablo conoció a Onésimo ¿en dónde? En la cárcel. Yo creo que le faltó. Yo creo que nadie lo recibía. Yo creo que no era libre porque estaba todo el tiempo fijándose que nadie lo fuera a ubicar. Porque si alguien lo ubicaba, lo retachaban y le iba de la patada.
buscó su libertad a sus propios maneras, pero seguía teniendo miedo. Era un hombre libre, sin libertad en Roma, teniendo miedo que en algún momento alguien lo fuera a ver. Y no sé qué hizo allá, no sé si robó, no sé si se metió en un problema, pero sí terminó siendo un siervo inútil y temeroso. Pero en la cárcel se encuentra Pablo. Y Pablo le habla de Jesucristo. Y Onésimo recibe a Jesucristo. Y luego yo me imagino esta plática donde Pablo le dice: oye, quiero que arregle las cosas con Filemón. Yo creo que la plática resultó que Pablo conocía a Filemón, ¿verdad? Y él dijo: ¿sabes qué? Quiero que vayas. Y yo creo que según lo que dice la Biblia, un amo tenía el derecho legal de matar a su esclavo fugitivo. Y yo creo que por eso Onésimo temía por su vida. Y Pablo le dice: entonces quiero que vayas, quiero que la arregles y no te preocupes, yo voy a mandar una carta a Filemón para que te acepte, no temas. ¿Usted no cree que tenía miedo Onésimo de ir a esa casa y entregar esa carta, hermanos? Sabía que su vida estaba pendiendo de un hilo, pendiendo de la respuesta que diera Filemón. Entonces, yo sé que cuando usted y yo leemos sobre Onésimo decimos: pues sí. No. Onésimo estaba en un gran riesgo, pero Onésimo conoció a Jesucristo. Y algo bien bonito que pasó con él es: Onésimo huyó buscando libertad físicamente hablando, y lo que encontró fue a Jesucristo en la cárcel. Ahora, yo creo que así pasa muchísima gente. Por ejemplo, me acuerdo cuando viví en Estados Unidos, un pastor, Pastor David Cortés, que va a venir primeramente Dios acá a la iglesia el siguiente año, y el pastor les decía a los hermanos de la iglesia hispana, decía: miren, ustedes vinieron a Estados Unidos por el billete verde y no lo encontraron a Cristo. Algo así le pasó a Onésimo. Se fue buscando la libertad, pero no la tenía porque terminó en la cárcel ahora. No era muy libre, que digamos. Pero Onésimo escuchó de Cristo, recibió a Cristo y todo cambió. Ahora sus pecados fueron perdonados, sean los que hayan sido. Él tenía propósitos para su vida, estaba lleno de agradecimiento, de paz, de propósito. Y fíjese en esto: un esclavo prófugo, inútil, se convirtió en un cristiano libre, servicial y útil. ¿Sí o no? Eso es lo que Cristo quiere hacer contigo y conmigo. Un cristiano libre, servicial y útil. Y ahora, acuérdense que antes era un esclavo inútil para Filemón, pero ahora ya no era esclavo, ya estaba en la cárcel con Pablo, pero ahora le era útil a Pablo. Pablo no era su amo, pero ahora Onésimo quería hacerle útil a Pablo, agradecido por la salvación que le compartió. Y por eso Pablo dice aquí en el versículo número 9: te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Qué bonito que le llama hijo, ¿verdad? Por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces aquí está hablando Pablo de cómo Onésimo conoció a Jesucristo y cambia su vida. Y por eso ahora dice en el versículo número 11: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora era una persona libre, lo podemos decir, aunque estaba en la cárcel, pero era una persona útil. Y hermano, quiero que usted piense en esto: cuando usted recibió a Jesucristo como su Salvador personal, una de las intenciones que Dios tenía para usted es hacerle una persona verdaderamente útil para su gloria. ¿Sí está conmigo? Yo sé que cuando usted recibió a Cristo no pensó en: Dios quiere usarme para su gloria. Regularmente no, al menos yo nunca pensé eso, no sé usted, pero cuando yo recibí a Cristo yo no pensé jamás en eso. Pero Dios, fíjese, los propósitos de Dios son multiformes. ¿Para qué le salvó Cristo? Bueno, para que no vaya al infierno, sí, está bien, es correcto. Para darme vida eterna, sí, es correcto. Para transformar mi vida y mi matrimonio, sí. Para darme la paz que no sentía en mi corazón, sí. Para darle sentido y propósito a tu vida, sí. Pero hay otra cosa que tal vez no se ha dado cuenta. Cristo le salvó también para hacerlo útil para su gloria. ¿Está conmigo? Entonces Dios quiere hacerte útil. En el momento que fue engendrado en Cristo, Onésimo ahora empezó a ser una persona útil.
Entonces Dios quiere hacerle a usted útil. Usted no es un inútil, usted no es una inútil. Desde que usted recibió a Cristo, Dios tiene toda la intención clara. Yo quiero usar a mi hija, a mi hijo para mi gloria y para mi obra. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero pedir? Que aprendamos de Onésimo a ser cristianos útiles. Hermano, todos pasamos por la banca, pero no se quede en la banca, hermano. ¿Qué jugador se va a querer quedar sentado sin jugar ahí nada más viendo la banca? No, todos quieren entrar al juego a jugar, ¿sí o no? Y un cristiano que va madurando en el Señor, hermano, yo le ruego, no se quede en la banca. Todos iniciamos en la banca, especialmente cuando somos nuevos, ¿no? Y uno se sienta y escucha y necesita mucha ayuda espiritual y la predicación nos habla y todo. Yo sé, pero hermano, le quiero rogar algo. No se quede en la banca sentado. El ministerio de calientabancas no es para los cristianos maduros. ¿Está conmigo? Y yo sé que todos necesitamos sentarnos para escuchar predicación. Yo extraño sentarme ahí donde está usted y escuchar que se me predique. A mí me gusta. Pero hermano, no se quede nada más sentado ahí. Dios le salvó para hacerlo una persona útil para su gloria. ¿Está conmigo? Entonces busque ser útil de alguna manera, con los dones que Dios le dio, con lo que le dio, con lo que es buena para hacer, pero sea un instrumento útil, porque Dios le salvó para hacerle una persona útil en su obra. ¿Está conmigo? Entonces decida, yo voy a ser una persona útil para mi Señor. ¿Desde qué momento quiere hacerle útil? Desde el momento que nos engendró en Cristo. Número 2, para ser útil, Dios usará a gente para ayudarte y pulirte. En el versículo 10, Pablo dice, te ruego, le dice a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo tenía que enfrentar a su ex amo o a su amo Filemón. Y vemos aquí como Pablo intercede por Onésimo. Y algo interesante es que pues este esclavo no tenía valor delante de la sociedad, pero para Pablo era muy especial, era mi hijo, lo presenta, ¿no? Y le dice, te lo encargo, Filemón. Y hasta le dice, ya no lo recibas como esclavo, recíbelo como hermano en Cristo. ¿Sí ve las palabras que está diciendo Pablo? Entonces yo creo que cuando Filemón, imagínese que llega Onésimo con la cola entre las patas, con miedo, y Filemón recibe la carta y ya te agarré, y lee la carta. Y Pablo le ruega, ya no lo recibas como esclavo, recíbelo como nuestro hermano en Cristo, como un siervo útil. A mí me sirvió en la cárcel. Qué fuerte escena es esta. Pero yo creo que Onésimo estaba agradecido con Dios porque esa carta de Pablo le ayudó a regresar a casa. ¿Sí está conmigo? Ahora, quizás Pablo sabía que Onésimo no iba a rehacer su vida si no le ayudaba. Y Pablo entonces le ayudó, le intercedió por él. Y eso me hizo pensar a mí en esto, hermanos. Para que usted y yo seamos una persona útil a nuestro Dios, Dios va a ponerte gracia y gente se va a acercar a ti para pulirte y enseñarte e interceder por ti. ¿Está conmigo? Yo creo que Pablo se acordó de algo. Esa es mi opinión. Pablo se acordó que él era un perseguidor de la iglesia antes. Y que cuando él quiso llegar a la iglesia de Jerusalén, todos le hacían el feo. ¿Se acuerda usted? Excepto una persona. Bernabé. Bernabé no es un nombre propio, es un apodo. Significa hijo de consolación. Bernabé no se llamaba Bernabé, se llamaba José, alias Bernabé, pero le llamaban Bernabé porque era uno de esos hombres tiernos de corazón, que se acercaba a la gente, y todo el mundo le hizo el feo, y el único que se acercó fue Bernabé a decirle, ¿cómo estás? Y todos por allá, ya saben cómo es la gente, que uno va a saludar. Se acerca un hermano, supongamos hermanos. Hermano Isaí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, así se sentía Pablo. Pero bendito el Señor por Bernabé, ¿sí o no? Le mostró cariño, le mostró amor, lo aceptó. Y yo creo que Pablo pudo pensar en él mismo a través de pensar en Onésimo. Dijo, yo le voy a echar la mano porque necesita ayuda a este hombre. Hermano, hermana, usted y yo
debemos querer ser gente útil a nuestro Dios. Pero usted y yo necesitamos a gente. Y Dios te va a poner a ti en tu vida gente que te ayude, que te pula, que halles gracia. Hermanos, yo no sería lo que soy sin que Dios me hubiera dado gracia en hombres de Dios y me hubieran jalado. No, yo siempre me he puesto a pensar, usted no me conoció de muchacho, pero ni yo diera un peso por mí mismo. Un renacuajo flaco ahí, ¿quién? Pero le agradezco a Dios que Dios puso a gente que me amó, que me acercó, que me invitó a prepararme para servir a Dios, que me corrigió y todas estas cosas. Es más, para llegar a mi iglesia, yo me acuerdo, el pastor de la iglesia en Tacubaya donde estuvimos, yo le pedí una carta de recomendación para que cambiara mi membresía allá. Entonces él intercedió por mí para que me aceptaran en mi iglesia en Gardena. Entonces siempre Dios, escúcheme esto, Dios quiere que usted y yo seamos una persona útil para su gloria, pero Dios te va a poner gente allí para ayudarte. A veces esa gente no te va a gustar, pero va a ser gente que te va a decir, tú estás mal en esto. En Proverbios, hermanos, hay un versículo que dice que, es Proverbios 6:23, pero dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Piensa en esa parte. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Dios quiere que usted sea una persona útil. ¿Está conmigo? Pero Dios a veces te va a poner algunas personas que te van a decir, tú estás mal, hermano, discúlpame, te amo, pero tú estás mal. Y estás haciendo esto mal y Dios te quiere pulir en esto y tienes que aprender. Y desafortunadamente una de esas personas que Dios va a poner en tu vida es tu servidor o alguien más que te ama y que te va a corregir. Una de las cosas que a mí no me gusta hacer como pastor, pero que es mi chamba, es tener que hablar con algún hermano, alguna hermana y decir, hermano, usted la regó, usted está mal en esto, hermano, tú la regaste, ¿qué aprendiste de esto? Y yo sé que no es bonito porque a mí también me lo han hecho. Pero las reprensiones te instruyen. ¿Me escuchó? Y si usted quiere ser un buen siervo de Dios, útil para la obra de Dios, tiene que aprender a aceptar las reprensiones, lo que Dios te enseñe, te instruya a través de la gente que te llama la atención, hermano. Cuando la gente, mira, cuando la gente de la iglesia se atreve a acercarte y hacerte un comentario incómodo, muchas veces es porque esa persona te ama. Porque esa persona no tiene la necesidad de acercarse y que le pongas una cara porque tú le dices algo. ¿Qué necesidad, hermano? ¿Qué necesidad que un hermano te diga algo que estás haciendo mal y que tú le hagas una cara y que ya no le quieras saludar porque te sentiste cuando ese hermano te lo dijo en buena onda? ¿Sí está conmigo o no? De ese tipo de persona estoy hablando. Hermano, tal vez usted no me lo va a cachar, pero Proverbios 9:8 dice así: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. ¿Quién de ustedes, cuando alguien le corrige, le ama más? Pero fíjese lo que dice: corrige al sabio y te amará. Entonces, ¿sabe cómo Dios nos va a hacer más útiles en su obra? En la medida que permitamos que Dios use a esta gente para pulirnos, para aprender y para ser mejores siervos de Dios. Por eso es que hoy yo le agradezco a Dios por las reprensiones o las correcciones que me hicieron otros pastores sobre mi vida. Porque ahora yo entiendo muchas cosas que no entendí antaño. Y le agradezco a Dios porque esas personas me enseñaron, me corrigieron, hasta me juzgaron injustamente, me maltrataron. Ay, pobre de mí, póngame por favor ahí, pobrecito el mártir Samuel Suárez. Pero la verdad es que cuando usted entiende esto, así como Dios puso en Onésimo una persona llamada Pablo que intercedió por ella, así Dios va a poner gente en tu vida. Siempre va a poner a alguien que te va a amar lo suficiente para venir en tu cara y te va a decir: oye, hermana, la verdad estás mal, discúlpame, te amo, no lo tomes a mal, pero esto está mal. Y usted tiene dos opciones: o con melón o con sandía. La opción es: hermano, no se meta. O usted, ¿por qué me dice esto? Y ya no le voy a saludar porque ¿quién se cree la hermana para decirme eso? ¿Quién se cree el hermano para decirme este comentario?
Y usted puede portarse como un hombre orgulloso, una hermana soberbia, que no acepta que alguien le diga sus verdades. Y usted se va a estancar en su fe y nunca va a crecer. Sinceramente se lo tengo que decir así. O usted va a decir, gracias hermano, pues ¿qué le digo? Pues déjeme pensarlo. Usted tiene que aprender a veces a escuchar y no decir nada. Hermanos, cuando una persona no sabe escuchar y se trata de defender, no tiene una actitud de aprender. Cuando alguien le haga una observación, a lo mejor no es una observación correcta, pero le voy a dar este consejo. Escuche. A lo mejor está bien, a lo mejor está mal, pero escuche. Y a lo mejor usted puede sacar alguna buena lección de eso. ¿Sí? Entonces yo por eso como pastor, yo no soy el pastor perfecto que usted se calla y me sigue. No, ha habido algunas veces donde algunos hermanos me han hecho observaciones. Y ellos no saben todo el contexto de toda la iglesia. Pero yo de todos modos escucho, porque a lo mejor yo puedo aprender de ellos o me pueden enseñar algo que pueda ayudarme a ser mejor pastor. ¿Está conmigo? Y yo quiero eso. Muchas veces yo lo he dicho y lo digo en broma, pero a la vez es cierta verdad. Yo les digo, no voy a hacer lo que usted me diga, porque usted no conoce el contexto de la iglesia, pero sí lo quiero escuchar, porque me hace aprender y entender muchas cosas. Por eso varios hermanos son mis ojos, porque yo no puedo estar en todas partes. El día que haya clonación ya no hay ningún problema, pero necesito de usted y usted necesita de mí. Entonces, por eso, hermanos, aprenda a apreciar a sus Pablos. Versículo 11, una frasecita que me gustó mucho. Muy pequeña la frase, pero me gustó. Que usted piense en esto. Cambie su paradigma de pensar. Y cuando venga a la iglesia cada domingo, piense en esto. Señor, yo quiero ser útil para tu gloria. Y quiero ver a qué persona le puedo ser de bendición. ¿Sí está conmigo, hermanos? Esto no lo va a pensar cualquiera. Pero yo quiero animarle a tomar esta decisión. Señor, cada vez que yo vaya a la iglesia, a tu iglesia, déjame ser de bendición al menos a una persona. ¿A qué persona le puedo ser de bendición? Y que cuando usted llegue con el fin de ser de bendición a sus niños de clase, pero a lo mejor solamente a uno va a tocar su corazón. O a lo mejor está como Ujier, pero a lo mejor a alguno con una sonrisa le va a animar porque le fue de la patada al hermano. O a lo mejor un hermano que viene bien cabizbajo y lo único que necesitaba es que usted llegue como hombre a otro hombre y le diga, ánimo hermano, Dios te bendiga. Y ya con eso le estás dando esas fuerzas espirituales que necesitaba. Usted no se da cuenta que con un saludo amoroso puede ser de bendición a la gente. Usted no tiene una idea. Usted no tiene una idea cuando usted dice, pastor, estoy orando por ti. No tiene una idea cómo a veces me impacta eso en mi corazón. Porque usted no conoce mi vida. Pero a veces es complicada. Y tampoco conozco muy bien la suya. Y sé que también a veces es complicada. Por eso yo hice esto. Cuando me acuerdo de una persona y oro por esa persona, le mando un mensaje. Y me deja en visto. La verdad no me interesa. Quería que esa persona supiera que le amo y que oré por esa persona. Ese fue mi propósito. No que me conteste ni me agradezca. Mi intención era hacerle saber que le amo y que hubo alguien que Dios puso a orar por esa persona. ¿Está conmigo? Pero ¿a poco yo soy el único que lo puede hacer? No, yo creo que si usted piensa en alguien de la iglesia y hoy ora por esa persona y le echa una llamada o le visita o le trata de ser de bendición, hermanos, Dios te va a usar y vas a ser de mucha bendición a muchas personas. A veces uno quiere llegar a una iglesia bien bonita, bien grande y un templo bien grande y todos los hermanos que... Pero hermano, el inicio de una buena iglesia empieza como el ejército de David. El ejército de David eran de los más leales, de los más entrones, de los que no se arrugaban, como dicen los jóvenes, no se arrugaban ante la guerra, le entraban. Pero ¿quiénes fueron esos esclavos, esos soldados? ¿Usted recuerda el inicio de estos hombres? ¿Cómo eran? Los endeudados, los amargados de corazón, los que tenían problemas y tuvieron que huir de su casa. Y ese era el material con el que tuvo que trabajar David para hacer un gran ejército. Y lo logró.
Y hermanos, eso mismo hace Dios. Dios te agarró a ti, que eras bien pecadora, bien pecador, un montón de problemas, bien vicioso, bien mentiroso, y Dios te salvó por su gracia y trabaja en ti y trabaja en mí para hacernos sus siervos. ¿Está conmigo? Eso somos nosotros. No se le olvide que usted y yo no somos más que pecadores redimidos, pero que Él está puliendo para su gloria y que Él quiere usarnos. Si usted y yo nos enfocamos a ser de bendición a otras personas. ¿Está conmigo? Entonces no venga a la iglesia pensando qué me van a dar. Venga a la iglesia pensando cómo usted puede serle de bendición a alguien. Y si su vida toca la de una persona, Dios te utilizó para su gloria. Amén. Así empieza una buena iglesia. Yo siento que nuestra iglesia está empezando. Yo creo que el futuro de la iglesia Jico depende mucho de hoy, de lo que hoy nosotros decidimos. Porque el potencial de esta iglesia está aquí, hermanos. No está allá afuera. Yo no estoy pensando en contratar pastores, asistentes de colegios. Yo estoy pensando, ustedes y yo vamos a hacer la chamba aquí, hermanos. Dios nos puede añadir a alguien más. De aquí puede salir algún pastor asistente. Pero hermanos, la chamba la hacemos nosotros. No vamos a importar talento ajeno. Nosotros somos la iglesia de Cristo aquí. Y vamos a hacer para la obra de Dios lo que podamos. Pero hay que buscar ser útiles a nuestro Dios. ¿Ve lo que estoy diciendo? Yo le quiero animar mucho a esto. A propósito, hermanos, nada más un comentario muy lindo. La palabra onésimo significa útil. Qué bonito. Qué bonito que Pablo dice, este onésimo, útil, era un inútil, pero ahora nos es útil y a ti y a mí. Hermano, hermana, Onésimo no había sido de mucha utilidad en el pasado, pero ahora iba a ser muy útil. Hermano, yo le quiero animar a tomar esta decisión. Es muy sencilla. Sé útil en la iglesia con otros hermanos. Sé útil con tu familia espiritualmente hablando. Impacta la vida de tu familia espiritualmente. Cuéntales las cosas grandes que Dios ha hecho con ustedes. Lo leyó hermano Oliver en la mañana. Ese salmo bonito 78, ¿verdad? Cuéntales. Porque a lo mejor los niños tienen que obedecerte y tienen que venir a la iglesia porque tú los traes y te tienen que aguantar. Pero cuéntales. Impacta su vida. Porque hermanos, no todos vamos a estar aquí 100 años. Un día tú no vas a estar. Deja huella en tu familia. Deja huella en otros hermanos. Sé útil con los no salvos. Recuerda que Dios te quiere seguir usando para hablarle a alguien de Cristo. Y si este fin de semana usted logra ganar a alguien para Cristo vestido de calavera, usted puede decir, gané una calavera para Cristo. O puede decir, gané un monstruo para Cristo. O gané a una morticia, ¿así se llama? Morticia para Cristo. Gané no sé, una momia para Cristo. Y a lo mejor no hagas mucha la diferencia, pero en la vida de esa persona hiciste toda la diferencia. Cuando tú ayudas a alguien a ser salvo, no hiciste una hazaña que cambie todo el universo ni el planeta, pero para esa persona le cambiaste el mundo. ¿Está conmigo? Por eso ganar almas tiene un impacto eterno, hermanos. Sé de bendición a otros. Busca ser de bendición a alguien más. Y no vas a hacer nada para Dios. Le dices, estoy orando por usted, vecina. ¿Cómo está? Te darías cuenta que Dios te va a usar para su gloria, para que otros escuchen de Jesucristo. Hermano, hermana, ore y dígale, Señor, hazme útil. Quiero serte útil. Usted lo es. Y enséñame, Señor, cómo puedo serte útil. ¿Quién podría decir, pastor, yo estoy tomando decisiones en mi vida, Dios me habló a mi corazón, quiero ser útil a mi Señor, quiero ser de bendición a otros? ¿Puedo ver su mano, hermano? ¿Puedo ver su mano, hermana? Amén, amén. ¿Por qué no pasa un momento en oración, si gusta arrodillarse y decirle, Señor, lo poco que soy, lo poco que tengo, te lo doy a ti? Quiero que tú me uses para tu gloria. Quiero ser de bendición a más personas. Mientras me des vida, Señor, quiero ser de impacto y de ánimo y de bendición y de ayuda a otros, Señor.
Úsame para tu gloria. Quiero estar disponible para ti, Señor. Y ya no quiero pensar nada más en mí. Quiero que me muestres, Señor, a quienes puedo ser de bendición, a quienes me puedo acercar, por quién puedo orar. Y a lo mejor Dios te pone en el corazón a una o dos personas que Dios te está diciendo: hija mía, hijo mío, quiero que seas de bendición y que busques a esta persona y que ores por ella y le animes. Porque Dios quiere hacerte útil y se necesita disposición. A lo mejor usted ha sido corregida o corregido y no es bonito. Yo le entiendo, hermano, créame. Pero ¿por qué no le dice: Señor, yo no lo voy a tomar a mal, no voy a amargarme ni tener algo en contra de la hermana o del hermano que se me acercó? Lo voy a aceptar y quiero ser más útil para ti. Púleme en el área que yo me doy cuenta que tengo que mejorar. Púleme, Señor, quiero ser más útil para ti. ¿Por qué no ora un momentito en su corazón? Tómese un minuto, no tenemos mucho tiempo. Pero dígale: Señor, quiero que sepas que quiero serte útil. Una iglesia es tan usada como los miembros dispuestos a ser útiles a la obra de Dios. Así que hable con él, hermano. Hable con él, hermano. Aquí todos servimos de manera voluntaria y con un corazón para servir a nuestro Dios. Dele ese corazón a Dios. Señor, tú sabes cómo has hablado al corazón de cada uno. Te ruego que te fijes en la iglesia Jico, y de entre todos los hermanos que estamos aquí, a lo mejor habrá algunos que sinceramente quieren ser tus siervos útiles. Señor, púleles, prepárales, refínales y úsanos para tu gran gloria, Señor. Úsanos para el extendimiento de tu reino. Úsanos para hacer más para ti, Señor. Y Padre, levanta más siervos en esta iglesia. Levanta más gente con el deseo de ser de bendición a otros. Cambia nuestra manera de sentir y de pensar, Señor, te lo ruego. Y llévate toda la gloria y la honra de lo que hagas con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a